Vale, venga, ya estamos en directo en YouTube y también vamos a empezar en directo en Instagram, ¿eh? Aquí vamos a full, a todo Somos trapo. por todo canal. Sí, ahora te invito, Manuel, ¿vale? Cuando tengas, cuando tengas el... Tienes el móvil ahí, ¿no? Aquí estoy, sí. Me pusiste a preparar un estudio de grabación. Estoy aquí con Ahora, muchos dispositivos. sí. Bien, ahí ya me Sí, estás así invitando. practicamos, así Perfecto. practicamos, Creo ¿vale? que estamos. Perfecto, mira, ¿eh? Bueno, pues Gracias. estamos en directo. Estamos haciendo hoy domingo, día 16 de noviembre, una masterclass de la Escuela Aula Transpersonal en el Certificado Internacional de Liberación Genética. Es la segunda masterclass que hacemos y vamos a dedicar una horita más o menos a repasar y a dar a conocer a las personas que están en YouTube y a las personas que están en Instagram, ¿vale? Lo que estudiamos en el curso, lo que estudiamos en liberación genética y este mes en referencia al origen emocional de las enfermedades, todo lo que tiene que ver con en el sentido a nivel de sentimientos, de emociones positivas y negativas, ¿vale? Cómo repercute en nuestro organismo a través de la biología y cómo al final se manifiesta de forma orgánica en el cuerpo, en los tejidos e incluso en el cerebro, porque también tenemos los trastornos mentales que son importantes hablar de ellos, ¿vale? Tenemos, bueno, aquí por Instagram me estaba saludando Rafi Lozano, que es bien conocida por nosotros también. Rafi, Sujaila también, un besito desde aquí, desde Liberación. Y bueno, presento también a Manuel, que es el compañero de Liberación que está hoy, será mi partner con el que vamos a estar tratando este tema tan interesante. Así que desde Barcelona a Vancouver, un saludo. Sí. Alberto, muchas gracias. Sí, desde Vancouver por ahora estamos en Canadá ahorita y pues qué bonito poder encontrarnos. Susana, qué lindo verte. Pues los que no tengo cámara, pero estamos en clase en vivo y en vivo también en Instagram, así que pues ya cada vez se expanden mucho más nuestros canales por donde vamos a compartir mucha información, así que gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, vale, bueno, pues comenzamos esta masterclass, ¿de acuerdo? El- Cuando decimos hablamos del origen emocional de las enfermedades, primero estamos partiendo espera, que quito el sonido, que me está saliendo el sonido de YouTube, ¿eh? Espera un momentito. Sí, ahora te invito, Manuel, ¿vale? Yo no sé por qué cuando tengas Siempre pasa cuando es ¿Tienes un el live. móvil ahí, no? No sé por Aquí qué. estoy, sí. Me pusiste a preparar un estudio de Sí, grabación. lleva un retraso, pero no, que no sé por qué se siente, por qué se escucha. No, pero entonces no iremos. Vamos, practicamos. Creo ¿Vale? que estamos. Espera. Perfecto, mira, ¿eh? Vale. Bueno, pues estamos en directo. Yo no sé qué es lo que se oye. Hoy domingo, día Tienes 16 un de sonido noviembre, activado. una masterclass. Tienes un sonido de Sí, la reproducción tal vez de YouTube habla transpersonal de activado, Alberto. YouTube. Entonces debes ir a No. YouTube y pones en mute o cancelas el sonido que está Vale, reproduciendo ya tu está. ventana. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Es que tenía un YouTube abierto y sale mi voz Sí, 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 con tanta plataforma triplicada por ahora aquí. siempre no hay problema. Vale, cuando hablamos del origen emocional de las enfermedades, para muchas personas que escuchan esta frase por primera vez, ¿vale? Ya estamos partiendo de una premisa de que las enfermedades, ¿de acuerdo? No se manifiestan de- por una degradación, por una decadencia o por algo fortuito, no es aleatorio, ¿vale? Ya le estamos suponiendo un origen, ¿eh? Y un origen que además tiene que ver con las emociones no gestionadas o las emociones reprimidas del ser, ¿no? Cuando hablamos de emociones, sabemos que la emoción conlleva una energía, ¿vale? De respuesta ante una amenaza o ante algo que viene a mi vida, aunque sea también positivo, es una energía que se genera dentro de mí. Si yo esa energía no soy capaz o no tengo las herramientas, o no tengo
ni el tiempo, a veces ni la conciencia de canalizarla hacia otros lugares, expulsarla o transmitirla, ¿no? La energía al final no se puede destruir, se queda acumulada dentro de mí y con el tiempo eso va a ir degradando mi cuerpo. Al final, lo que decimos sintéticamente hablando es que el cuerpo manifiesta un conflicto entre mi mente, ¿vale? Y mi propio ser. Es decir, algo que yo estoy haciendo en incoherencia, algo que yo no acepto de mi vida, de mi realidad, ¿vale? Que al final mi cuerpo lo va a intentar resolver porque mi psique no tiene las herramientas para hacerlo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea, ¿no? O sea, de ahí se puede debatir mucho cuál es la dinámica, cuál es la estrategia que sigue el cuerpo para expulsar esa energía, ¿vale? Que lo hace en forma de enfermedad, de trastorno, de conflicto, de crisis, de dolor, de molestia, de lo que sea. Al final, como decía Luis Hay, es que el cuerpo sana lo que el alma no puede aceptar, ¿no? Y el alma nunca puede enfermar porque su diseño y su concepción es precisamente toda luz o todo amor, como no puede enfermar ni puede estar herida, al final quien acaba transmitiendo esa herida es el cuerpo, es la corporal, nuestro físico, ¿vale? Esa sería la idea. Manuel, si quieres aportar algo en Bueno, relación Alberto, muchas con esto. gracias. Yo inicialmente quisiera, y yo respetando mi canal de Instagram, Alberto, pues estoy con la Sí, gente que me conoce. Entonces, antes de nada, sigo con un eco en tu canal, entonces solo si puedes, sí, sí, un segundito, te lo agradezco mucho. Voy a poner. a ver si puedo eliminarlo del todo. Yo creo que es del Zoom, creo que es del Zoom. eh, Me interesa mucho es no creerme experto en nada. Mi formación Ujú. no es ser terapeuta, mi formación no es ser médico y mostrarle a un canal de cómo las enfermedades tienen orígenes emocionales, pues tiene mucho también que ver con los profesionales que sí se dedican a este tema. Entonces, primero partir de eso, mi formación ha sido un ingeniero industrial que fue y hizo un montón de en aplicaciones en la logística, en el supply chain, en los warehouses y después hizo una maestría en negocios entendiendo lo que en la vida física perseguimos muchas veces o la profesión a la que nos identificamos. Entonces, partiendo de ahí, ese hilo de crecimiento profesional, pues ya de entrada no hablaba de emociones o no tenía nada de relación con emocionarse, sino más con ir a la tarea, con ir a la ejecución y garantizar que el mental, pues fuese el que siempre me preparara para el éxito o el que estamos acostumbrados a llamar éxito. Entonces, partiendo de eso, sí, las emociones hacia adelante, vengo a entender parte de lo que tú nos vas a contar en esta sesión y de lo que empezamos a ver en el uso del cuerpo humano o en el manejo de las señales que el cuerpo humano emite cuando emite diferentes vibraciones o cuando emite diferentes alertas de estar o enfermedad o en salud. Y ahí fue donde yo en esa transición y en mi experiencia personal, y ahora parte de lo que vamos a ver alineado al método, pues empezaron a identificar que tenía muchísimo sentido. Me he dedicado a ver desde el escenario de negocios cómo un producto o un servicio empieza a tener éxito en un mercado y empieza a hacer que la repetición o el que el usuario lo reciba tenga sentido. Y cuando llegué a entender esto de las emociones y del trabajo por el cuerpo y de cómo llevarlo a salud, pues justo empecé a alinearlo y a ver que tiene demasiado sentido. Es el lenguaje universal, tenemos un cuerpo y por tanto como seres humanos conocernos y entender que esa sensación física responde a una gestión emocional, pues para mí fue muy valioso y solamente me hace sentido compartirlo y pues gracias de nuevo por la invitación. Yo tuve un amigo que era, es especialista en registros akáshicos y en regresiones y decía una frase que me gustaba que decía, las emociones son la defensa del alma. ¿Sí? Es como un escudo que tiene el alma, de manera, de, de manera que cualquier agresión, cualquier cosa que intenta golpear mi alma, mi ser más interior, algo en mí va a reaccionar, ¿no? Si esas emociones no las hemos aprendido a canalizar de alguna manera, si no hemos aprendido a dirigirlas hacia otro foco, al final van a estar todo el rato como luchando contra el alma, ¿no? Se van a estar como proyectando como si fuese
unas pelotas, ¿no? Que en lugar de rebotar hacia afuera, rebotan hacia el interior, ¿no? Hacia el alma. El alma siempre va a rechazarlas. Entonces, ¿quién está entre el alma y el exterior? Entre el alma y el universo está el cuerpo en medio. El cuerpo es el que va a ser repercutido por esta lucha entre una capa y la otra, ¿no? En uno de nuestras capas externas y las internas, ¿no? Y al final se va a Y sentir, ahora, se va a sentir perjudicado. Sí. y ahora esto tal vez desde el lado álmico, Alberto, y qué bonito cómo lo relacionas desde esa sensación de que el alma tal vez tiene que sí o sí conocer ese estado emocional. Ahora desde el entendimiento físico y de cómo el cuerpo reacciona a esa sensación de emociones, pues la epigenética es muy, muy clara en esto, la conversación de la gestión emocional y cómo el sistema empieza a buscar o transitar o repetir. Si naturalmente no permitiste una emoción ser parte de tu sistema e integrarla para que transite, el sistema naturalmente empieza a bloquearse. Para mí, el ejemplo, y casi siempre lo relaciono, es al aceite que le cambiamos al motor del carro y cómo cuando no hay esa limpieza, pues empiezan a dañarse los inyectores y a tener maleza todo el sistema por donde se conduce, pues claramente el uso del vehículo, lo que requiero del bien. Y el cuerpo humano, al no entender la transición de esa gestión emocional, empieza a bloquear las energías en alguna parte localizada del cuerpo. Algo que le explicábamos esta semana a los alumnos justo es, vámonos a un dolor de espalda sostenido. Y justo lo estoy teniendo en una conversación cercana de mi círculo. Una conversación de dolor de espalda sostenido. Tú piensas que el dolor de espalda fue destino y que estoy teniendo que ir al médico porque hay un dolor de espalda muy fuerte que llegó a mí, pero vas a la sensación y vas a entender que eso significa una tensión en el cuerpo. Pregúntale solamente a la mente si tiene algo que relacionar y empieza a darte fotografías, empieza a darte mensajes, empieza a darte palabras, muchas veces personas, de esa sensación. Lo que traduce que en el hacia atrás de analizar cuál fue la acumulación de tensión energética que había en esa espalda, fue producida naturalmente o por un pensamiento o por una sensación emocional acumulada. Nosotros con el pensamiento lo único que activamos es una generación de energía acumulada que empieza a generar emoción, que empieza a generar vínculo y que dependiendo qué tanto sea analítico o mental o sea estable para sostener la emoción o dejarla ir, empiezo a generar enfermedad o empiezo a mantenerme en salud. Si la energía se contiene y si la energía tiene un sostenimiento en ese cuerpo, en el mismo lugar por bastante tiempo, empieza a generar una sensación de alerta que el cuerpo naturalmente debe mostrarnos. Entonces, dolor de espalda, en algunos casos empieza a ser un resfriado, en otros casos, muchos más fuertes por sostener aún más tiempo esa sensación, empiezan tumores, empiezan otro tipo de enfermedades que tienen más trabajo o tal vez un tema ya más clínico hacia adelante cuando no se gestionan correctamente. Entonces, solo hago este aporte para darle el entendimiento físico al cuerpo de el sistema nervioso todo el tiempo está vibrando. El sistema nervioso parasimpático y simpático, que ya esto se sale de un tema más biológico, pero ese sistema todo el tiempo está aprendiendo algo. Tanto si yo lo entreno para sostener la energía acumulada, llámese una rabia, una tristeza o una emoción intensa, estoy entrenando mi cuerpo para sostenerla. Por tanto, él en algún momento necesita darme alerta de que con esta sensación de enfermedad, con este dolor, ponle atención a esto que no está bien canalizado energéticamente. Y lo mismo cuando decido transitar la sensación, hacer el correcto uso de la emoción con liberación genética y el método que entendemos hoy, pero cuando decido usar la emoción para ser inteligente, por decirlo así, y saber usar mi sistema corporal, lo que empiezo es a entrenar que esa sensación no me haga daño, que esa sensación no me haga reaccionar, que pueda liberarla en tan poco tiempo que mi cuerpo mantiene una energía vital sostenida que solamente se siente liviano y camina correctamente por todos los procesos y escenarios que deba caminar. Entonces es mi Ujú. interpretación a la liberación genética y al trabajo con las emociones. Genial, correcto. Bueno, el cuerpo en principio está diseñado para sobrellevar todas las tensiones y las actividades, ¿vale? Que velan por la supervivencia, desde que nacemos hasta que morimos. En principio está diseñado para eso, ¿no? Cualquier disfunción es porque ha habido algún desequilibrio y ha habido alguna parte que ha quedado desatendida en nosotros, ¿no? Quizá a través de una emoción reprimida o algo no aceptado, ¿vale? El cuerpo nos tiene que acompañar siempre para intentar transitar en nuestra vida
nuestro trabajo aquí, nuestra misión álmica, bueno, la de atravesar ciertas crisis, ciertos aprendizajes, sean agradables, desagradables, para encontrar cada vez pues un estado evolutivo mayor de nosotros, encontrar la mejor versión de nosotros mismos cada día hasta conectar con, bueno, con el final de nuestros días, que ya a nivel espiritual decían, bueno, conectar con la fuente, volver a casa, lo que sea, ¿no? Pero el cuerpo en principio nos tiene que acompañar en eso. Si no nos acompaña es que ha habido algún desajuste en algún momento, ¿no? Que he recibido yo del exterior, ¿no? Que han recibido mis sentidos, ¿vale? Que han generado un pensamiento nocivo en mi interior, que me lo quiero quitar de encima, de alguna manera. A partir de ahí se crea una emoción y luego hemos visto en clase que de la emoción, cuando está alojada en algún lugar de nuestro interior y no ha salido, acaba un sentimiento. Y el sentimiento es el que a largo plazo va a destruir un órgano, un tejido, una articulación, etcétera, etcétera. El sentimiento, que además que viene de sentir, es lo que va a provocar un trastorno a medio o largo plazo, una enfermedad. Así que ya sabemos que todos esos sentimientos que están en nuestro disco duro, ¿no? Grabados de resentimiento, de odio, de cólera, de envidia, de tristeza profunda, puede ser depresión, puede ser melancolía sostenida, ¿no? Todo esto, al final el cuerpo lo quiere expulsar, ¿no? Diríamos que el pensamiento intrusivo ese que viene, o el pensamiento este negativo que viene del exterior, que es una amenaza, o me odian, o me acaban de decepcionar, que sería un pensamiento inmediato, es una astilla que se clava dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Esa astilla, pues puede que se expulse sola, puede que poco a poco el cuerpo la eche fuera, pero lo normal es que se quede clavada, que yo no la vea, porque igual la tengo fuera de mi alcance visual, ¿vale? Y se va inflamando, ¿vale? Porque el cuerpo siempre va a querer expulsarla. Como decía, el alma siempre va a querer estar sana, brillante, limpia, reluciente. Entonces, de alguna manera u otra va a querer eliminar esa astilla que se va infectando. Y esa infección es la que va, al final, deteriorando el cuerpo. Hasta que, de alguna manera, el cuerpo lo hará por sus propios medios. Si tú no me quitas la astilla, la quito yo. ¿Vale? Y ahí empezará la enfermedad. Esta sería, de una forma metafórica, ¿no? Hablar de un pensamiento nocivo o tóxico sería la astilla que se clava y que ella sola no va a salir. Alguien la tiene que sacar. Pero el cuerpo Alberto, sí que lo va a poder yo hacer en último quiero, término. me gustaría mucho hacerte una pregunta porque, pues, basado en tu experiencia, justo gran parte de las personas, o cuando no reconocemos que esa sensación emocional viene de un origen, porque para mí nunca fue evidente que la sensación que empezó a vincularme a un dolor intenso o a una sensación de enfermedad venía de un origen, sino que yo le llamaba destino, estoy así, debo ir al médico, debo corregirlo inmediatamente de alguna forma química o de alguna forma de visitar a un especialista en la medicina natural. Ujú. ¿Cuál es el entendimiento de el subconsciente? No siempre te muestra que es del histórico, que viene de un origen. ¿Cuál es tu invitación a estas personas que hoy por hoy están teniendo esa sensación, que viene con pensamiento intrusivo, que viene con demasiada veces congestión emocional y que no tienes cómo reaccionar, a darse cuenta de cómo es origen o cómo llegan a ese origen? ¿Cuál sería tu invitación para entender esto? Mira, más que el origen, porque el origen empieza, a no ser que la persona ya se haya observado mucho y quiera saber cuál es el origen de eso, el primer estadio es saber que lo tienes, ¿vale? ¿Cómo sabes tú que tienes algo, ¿vale? Que en tu caso, por ejemplo, era de nacimiento, ¿vale? ¿Cómo te das cuenta de que tienes algo que te impide hacer qué? ¿Qué es lo que te impide hacer? ¿Es posible que veas que los demás consiguen éxito y tú en contraste digas, algo me pasa a mí que yo no lo hago? ¿Cuál es la mirada, Manuel? Eso es interesante. ¿Hacia dónde ponemos la mirada? Porque cuando nosotros estamos en un caldo de pollo, toda la vida no nos damos cuenta de que sabe a pollo, a no ser que probemos el caldo del otro. ¿De acuerdo? Eso es interesante. ¿Cómo llega una persona en consulta? ¿Cómo decide pedir ayuda? En principio, sin saber que tiene algo. Ese es el principio del todo. Luego ya veremos el origen. Pero ahora te paso yo la pelota y te hago la pregunta. ¿Cómo te diste cuenta tú de que tenías un programa, un patrón que te estaba haciendo infeliz en tu vida?
Claro, porque, y gracias también, esto justo complementa porque al ritmo de buscar el éxito y al ritmo de buscar cómo responder muchas veces a esa sensación que no atendimos, a esa sensación que viene marcada en tu historia, casi que como te asignaron esa sensación para que vayas y en algún momento la transites ahí, es gran parte de lo que tiene que ver con tu propia historia y por tanto cada caso es diferente. Pero en mi experiencia, la sensación incómoda empezó desde una serie de decisiones que yo mismo tomé por un tiempo sostenido. Por un tiempo sostenido y bueno, contándole un poco más a las personas que de pronto no han conocido parte de lo que comentamos en Barcelona, mi sensación emocional después de ser emprendedor con bastante trabajo en diferentes industrias, hacerlas exitosas, con mesas y juntas directivas donde trabajábamos por conseguir dineros, por hacer que las empresas tuvieran tanto éxito y tanto alcance como se pudiera. Siempre la vida me llevó a esquemas masivos, a poner mucha cantidad de tiendas, a hacer formatos grandes de distribución. Así que mi mindset empezó a hacer de forma masiva. Pero en ese camino de búsqueda siempre me sentía persiguiendo, siempre sentía que algo de todo no estaba lleno. Y en lo que la vida humana o lo que interpretamos como éxito pudiera decirse, pude tener bastante. Me identificaba demasiado con eso. En mi círculo social sentía que ya había conseguido prácticamente todo. Pero empieza esa sensación incómoda en el cuerpo a decir, pero no es todo. Llegas a ese tal sueño que tenías en tu mente física de decir, quiero ser, en mi caso era ser gerente general, vicepresidente o tener una múltiple compañía. Y decía, bueno, llegué al primer nivel de donde quería y la sensación seguía como al rato, bueno, lo logré, pero algo falta, algo todavía no me termina de sentir bien. Seguía esforzándome y seguía mostrándole al mundo que tenía que validarme y en algún momento iba a llegar a a ese lugar. Llegaba a conseguirlo y decía, bueno, listo, se siente interesante, pero no se siente igual, no se siente como lo esperaba sentir. Así que el mismo cuerpo empezaba a darme señales de todavía no te hace sentir lo que estás esperando sentir o qué es lo que buscas, qué es lo que estás buscando detrás de. Hasta que la sensación fue demasiado incómoda, porque lo único que perseguía a través de eso en su momento, cuando era validación, venía justo de un patrón originado en mi infancia. Fue la forma creyente de que mi contexto me hizo que las cosas se conseguían. Yo lo aprendí. No ¿Y es tú culpa de nadie. qué palabra le pondrías tú a esa sensación, esa emoción que tenías? ¿Cómo le llamarías? ¿Ansiedad? ¿Angustia? Cómo la calificarías? Eso que sentías en el cuerpo cuando coleccionabas éxitos y sin embargo te sentías, me imagino que vacío o insatisfecho, ¿no? Hoy que Algo en el entiendo cuerpo te mucho lo de, dices. Hoy que entiendo mucho de los niveles de conciencia y de esta tabla de las emociones y las calibraciones, definitivamente sí creo que era más un deseo, estaba persiguiendo algo, siempre estaba en una constante búsqueda. Mi sensación era de no sentirme conforme, no sentirme completo, pero persiguiendo. Cuando ya el escenario me muestra que incluso persiguiendo no encontraba esa sensación de alivio, pero que además de eso, lo mismo que había construido fue lo que empezó a salirse de mi vida como validación, lo construí, pero en algún momento fue tan insostenible que ya no estuvo más. La única señal de esa sensación, que ahora era como de duelo, de nostalgia o de lo que sea que estuviese atravesando, la única sensación del cuerpo, o lo que hoy entiendo que me quería decir, era la volver al origen, volver a ese lugar a entender realmente qué necesitaba entender de mí y cuál era esa acumulación de energía que había solamente que liberar para caminar mucho más fácil, porque no encontraba esa respuesta, no encontraba ese camino, no había medicina, no había lugar químico que me sanara con una pastilla, sino que entendía la vida de una forma muy alineada a esto es mío, esto me tocó a mí, me corresponde, sin realmente ir al inteligente o al analítico de, venga, esto lo estoy sintiendo yo, esto realmente está es dentro de mí, no hay nada externo que lo esté generando más que lo que yo permito o cómo yo lo interpreto que está dentro de mi cuerpo. Y fue ahí cuando empecé a buscar respuestas no solamente en la medicina, sino en mi propio yo. Y creo que a todos nos pasa y hoy hay muchas más personas entrando a autoconocerse, a entender su yo interno, a saber qué es esto del niño interno y con múltiples disciplinas, pero al final lo que se busca es ese efecto placebo, es ese efecto alivio, ese efecto en donde yo constantemente puedo caminar con un sistema nervioso regulado que no me genera reacciones, pensamientos intrusivos, ansiedades o simplemente contextos que no me hacen sentir
cómodo. El conflicto siempre llega cuando hay una sensación que no se termina de ajustar en el cuerpo. Así que esa es la Ujú. señal más importante para mí. Y fue cuando empecé a transitar, a ser más analítico en mi comportamiento y a unir mente-cuerpo en el yo puedo hacerlo, en el yo mismo puedo tomar la decisión de, y hoy que lo hablamos ya genéticamente, pues de utilizar la parte prefrontal, que es para mí usar la versión más actualizada del cuerpo. Yo diría que usamos la versión IA de nuestro cuerpo cuando Sí. nos permitimos usar el prefrontal y usar el resto de la corporalidad no para reaccionar, sino para caminar más livianos. Y bueno, aún que pediste, que bueno, fuiste a acudir a buscar ayuda en la primera fase de la curación, que es, bueno, cuando uno se siente intranquilo, inquieto, no descanso, no duermo, es aquello que el cuerpo está buscando una regulación y lo vuelcas en el hacer, en el conseguir, ¿no? Y cuanto más le das a esa fiera que es el ego, más come, más devora y más te va taladrando por dentro, ¿no? Al final, Naturalmente. esa sería la sensación. Hemos hablado mucho de los impactos que generan emociones, ¿vale? En la clase lo hemos hablado, sí, creo que es lo más conocido del tema. Es decir, eh, hay un impacto de una idea, de un pensamiento, que eso genera una emoción negativa dentro de mí, que se guarda en silencio, se reprime, no se expresa y a medio o largo plazo va a destrozar, va a destruir alguna parte de mi organismo. Eso queda claro, ¿no? Y ahora ya lo sabéis a través de la medicina germánica que hablamos, el foco de Hammer, etcétera, etcétera. Va a enviar una señal a mi cuerpo, a algún órgano, para que intente solucionar el problema que no lo he podido hacer de forma consciente, que lo solucione de forma inconsciente o subconsciente, ¿de acuerdo? Esa es la idea, es decir, un duelo no superado, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, que intento obviarla para no sufrir, al final el cuerpo es el que acaba sufriendo las consecuencias y protestando por eso, ¿no? E intentar solucionarlo. ¿De acuerdo? Eso está bien. Esto ya lo sabemos como terapeutas, eso es importante saberlo, pero ahora lanzo otra pregunta que va más allá de eso. Partiendo de esa regla de tres, nosotros nos podemos generar una enfermedad, ¿verdad? Es decir, yo puedo crearme un pensamiento negativo para generar una emoción negativa y que pueda tener yo o que mi cuerpo manifieste algún tipo de enfermedad. Es decir, es el efecto contrario, pero que al final acaba siendo también útil para la supervivencia. No sabemos por qué. Ahora os explicaré por qué. ¿Qué pasa con estas personas que sabemos que se generan una enfermedad y no quieren salir de ahí? Porque yo me he encontrado muchas en terapia y muchas en mi vida. Además, de personas instaladas en la lamentación, me duele aquí, me duele allá, vamos al médico, no, no hace falta, es que no tengo ganas, es que tal. Y si van al médico, se tapan los oídos, no vaya a ser que me cure la enfermedad y me quite ese dolor. ¿Qué pasa con esas personas? Porque es un caso, son casos mucho más complicados, ¿vale? Ahí también se lo lanzo a Carmen, que también tiene ahí, también tiene su experiencia. Son casos doblemente complicados. Una cosa es la que quiere sanar y la otra persona que viene a pedirte ayuda, pero no quiere sanar. ¿Qué sucede con esto? ¿Vale? Ahí os doy voz para que quien quiera intervenir, es un tema interesante. Ujú. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, están tímidos nuestros Porque... alumnos hoy, Alberto, pues claro, es que los tienes en vivo, es entendible. Ah, vale, vale, no, pero no, no van, pero no salen en Instagram, no se os ve, ¿eh? O sea, se oirá vuestra voz, pero no se ve vuestra cara. No es sin problema, ¿eh? Ok, ok. Ah, Carmen está teniendo problemas con el micrófono. Ah, vale. Susana, Bueno, sí. Vale, ahí estaría el beneficio que obtienes, ¿no? Eh, La atención. Susana, también estás teniendo problemas con el ¿Qué? micrófono. Me cachis. tampoco se te oye, ¿no? Oh, A qué ver, rabia. Susana. Ahora, Sí, Susana. ahora sí, Vale, sí. Bueno, sí. el beneficio es la atención, ¿no? Que obtiene el enfermo en este caso, ¿no? De que de esta manera, pues, tiene esa atención que de la otra manera no la tendría, Ok. ¿verdad? Ajá. Vale, eso es uno de lo que decimos en intención positiva, ¿no? Lo que busca la persona. Entonces, para ayudar a esta persona, lo que hay que hacerle es un cambio de pensamiento, un cambio de mapa o un reencuadre, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ganas tú haciéndote el
rol de víctima, es decir, quejándote con la lamentación y sin salir de la enfermedad. No es tanto ayudarle a salir de la enfermedad, sino ayudarle a salir del bucle de la llamada de atención, de la búsqueda del cuidado. Seguramente hay un tema relacionado con el amor, en su familia, de sus padres, ¿no? Que busca el contacto o la atención pura a través de la enfermedad. Si me quitan la enfermedad, nadie me va a cuidar y nadie me va a querer, y me voy a morir por soledad o por falta de amor, ¿no? Esa sería la idea de instrumentalizar una enfermedad, que es muy común, es que está a la orden del día, ¿sí? Sí, sí quería decir algo, ¿no? Estabas diciendo si se te oía. ¿Se me, Vale, adelante, sí, sí. se me escucha? Sí, Aló, ¿sí? sí. Ah, ya, sí. Yo justamente tengo el caso de una clienta Mm, que es totalmente así. Ella es su enfermedad. Es como que ha personalizado eso, es parte de su persona, ¿no? Su mm, personalidad es parte de su ser. Y ella, por lo que yo la he escuchado, y es como tú dices, ¿no? Es un poco una confirmación de lo que tú dices. Ella nunca tuvo atención de niña, ella siempre fue rechazada. Y ahora que tiene su enfermedad, no solamente es una, ella se ha creado, porque ella se ha creado las enfermedades, inclusive en la mente. Y los doctores ya no saben ni qué darle, simplemente le dan paliativos o nada. Si ella pide medicina, le dan medicina, es como que ya caso perdido. Entonces es bien interesante porque eh, debido a la falta de atención, pienso yo, que tuvo de niña, ella ujú. toma la enfermedad como parte suya para hacerse validar, ¿no? Soy yo, pero yo tengo Exacto. esa enfermedad. Y cuando ella habla de su persona es mi enfermedad, la enfermedad es suya, ¿no? Mi Sí, sí. enfermedad, esta soy yo. So, Suelen, interesante. se suelen identificar se suele identificar con su comportamiento. Se identifican con la enfermedad como el profesional que se identifica, soy arquitecto y se presenta como arquitecto, pues soy una enferma o soy un enfermo crónico de por vida, no me lo voy a quitar nunca. Exactamente. Ajá, ¿Mm? exactamente. Sí, y no hay nada que en su mente, como tú dices, hay que trabajarlo, creo, desde un origen, desde un principio, ¿no? Y poco a poco cambiarlo, porque está bien arraigado en la persona. Sí, en algún lugar lo vieron, sí, sí, es decir, en la familia, en algún lugar aprendió que con la enfermedad te atendían mejor y entonces eso lo coges como estrategia, ¿vale? Es una manera de reclamar el amor y lo vio en su mamá o en su papá, ¿vale? Y dice, bueno, si lo ha hecho, le ha funcionado, yo también lo puedo hacer, ¿no? Que, Ya, muy interesante. Sí, Sí. sí. Yo, por la experiencia que tengo, en la mayoría de casos hay que trabajar muy bien el sentimiento de culpa que llevan estas personas. Aunque no lo parezca, hay un sentimiento de culpa que viene de la infancia, ¿vale? Interesante, ¿de acuerdo? Es proyectivo, ¿vale? Yo lo digo, proyectivo quiero decir que es de algo tuyo que se lo vuelcas a los demás, ¿vale? Porque intentan culpar a los demás de la enfermedad que tienen ellos también. O sea, no me cuidáis, nadie está por mí, no me prestas atención. Y eso es porque se sienten culpables de algo que les ha pasado también en la infancia que tiene que ver con eso, ¿vale? Con, con que los han culpabilizado y se lo han creído como tal. ¿De acuerdo? Es un tema recurrente. ¿Mm? Muy interesante, sí. Ella es muy víctima de esas circunstancias también, muy Vale. víctima. Y es culpa de todos menos que ella, ¿no? Muy Acordaros de la interesante. polaridad está en todos nosotros. La víctima Ujú. también es un perpetrador. Siempre hay un culpable detrás de una víctima. Parece mentira, pero la persona que es víctima siempre es porque está ocultando con una máscara una culpabilidad por haber hecho daño. No sabemos por qué, cuándo, dónde, pero seguramente se culpa por haber hecho daño, o haber hecho sufrir, Ujú, o haber desatendido a algún familiar, ¿no? Y al final es el reverso, ¿no? Sí. ujú. Ok, bueno, gracias. Yo lo saco a colación este tema porque hablamos del origen del emocional, pero también está hablar también de esta otra enfermedad que al final es una patología también mental de de no querer abandonar la enfermedad o que la enfermedad no me abandone. Y es un trabajo difícil con la persona hasta que se dé cuenta de eso, hasta que se da cuenta de eso, te va a negar absolutamente la culpabilidad. Yo soy inocente, que eso es lo que anda detrás de todo esto. ¿Mm? Ok. Em,
Bueno, en relación al origen emocional, hacemos un repaso como así rápido para las personas que están en Instagram, que también yo creo que estarán interesadas en saber a qué se debe, a que nuestro cuerpo responda de una manera u otra, porque una persona puede tener un cáncer, otra persona puede tener un dolor de espalda o puede tener una rinitis, ¿vale? Pues digamos que cada órgano tiene asociada una función, eso está claro de siempre, ¿no? Para eso tenemos ese diseño anatómico. Cada órgano tiene una función y no es más complicado ni más difícil que utilizar la pura lógica. Decíamos que si el riñón está diseñado para filtrar los líquidos que pasan por nuestro organismo, el agua y la sangre, ¿de acuerdo? Limpiarlos y purificarlos, dejarlos limpios y sanos para poder hacer frente al día a día, ¿vale? El riñón tiene asociada esa capacidad, ¿vale? De sostenernos de cara a nuestro empeño y nuestro desempeño diario. Y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos en clase, por ejemplo, con el dinero, con la economía, con la manutención, con el mantenimiento. ¿De acuerdo? Los riñones se van a ver repercutidos con el miedo, por el miedo a la supervivencia, miedo a no tener, sobre todo. Y de ahí decíamos que el riñón tenía que ver con esa hucha donde metíamos las monedas. También en la medicina china se habla de esto, que es muy interesante, donde se generan los cálculos renales, que son esas piedras que son como las monedas que yo voy reteniendo porque creo que me voy a quedar sin dinero. Y hay muchas personas que ante el miedo de que los echen del trabajo les dan problemas lumbares o que se van a quedar sin su puesto de trabajo o los van a degradar, ¿vale? Vienen con lumbago y eso es muy interesante. Y como las personas que generan piedras son personas que tienen un patrón familiar yo diría avaricia, sería la palabra, ¿sí? De avaricia, de no gastar, de ahorrar y retener, ¿vale? Al final, piedrecilla a piedrecilla, se va quedando el riñón lleno de cálculos, que el nombre ya lo dice, ¿verdad? Sí, sí. Y es importante, ¿de acuerdo? El agua que filtra los riñones es la abundancia. Cuando cuando el riñón se obtura, deja de generar abundancias, como la noria, ¿no? Se para y el agua se corrompe, nunca mejor dicho. A mí me gustan estas analogías de la lengua, que el dinero corrompe, pues el agua cuando queda estancada también corrompe. Por algo será, también es metafórico, ¿no? Que las personas que acumulan tanto dinero se acaban eh, se acaban también corrompiendo, ¿eh? Se acaban corrompiendo. Y eso tiene mucho que ver con el flujo del dinero, con el fluido del agua, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Queréis aportar algo, Manuel, Susana? Pues Alberto, básicamente cada vez me das más entendimiento del flujo, cada vez entendemos más y contarle a nuestros alumnos de cómo funciona sí o sí ese orden de la transición en donde el sostener esa sensación, el donde acumular o dejar quieta esa emoción sostenida, pues inmediatamente se refleja en las enfermedades de las que estás hablando, ¿no? El riñón y la relación con el dinero. Uno muchas veces dice, pero ¿cómo así que el riñón, el dinero y los líquidos y cómo lo interpreto? Pero es solo irse a cómo eres tú cuando quieres retener algo, cómo es ese ser humano cuando retiene dinero. Claramente su corporalidad cambia, estar en un contexto familiar sabiendo que yo retengo y que en mi mentalidad tengo tal vez dinero, pero que quiero retenerlo, me hace ser menos confiado a mi contexto, tanto mi mirada, la forma en la que me comunico, la versión de mí frente a ese contexto es totalmente alineado a quiero retener. Por tanto, y creemos que solo es en el externo, ¿no? Pero por tanto en el interior hay una contracción. Ese ser humano está contrayendo muchos de sus órganos internos que también están vibrando en esa sensación de retener a medida que lo hago en mi contexto. Entonces, sosteniendo esa sensación de retención por varios días, por varios lugares, por si voy a la escuela, por si voy a la familia, por si voy al trabajo, y mantengo esa sensación de retención, naturalmente el cuerpo genera la señal en donde esa retención se acumuló, que empieza a darme información a través de, en este caso, como tú lo dices, el riñón, y cómo se alinea cada órgano al sistema neurológico, en donde la señal y la enfermedad es solo información pura
para ir a trabajar con mi sistema interno. Entonces, es darle explicación a ustedes, los que están en clase, pero también los que están en Instagram, de cómo esa lógica, de sacarlo de la metáfora y de sacarlo de que mi emoción me lleva al cuerpo y de que el riñón, sino hacerlo biológico, hacerlo casi que genético, es entendernos mucho más, hacernos responsables y como lo decía Cece, no buscar una enfermedad para validarme en mi contexto, porque lo único que le estoy diciendo al resto es, alguien sálveme, hay algo que me va a ayudar, hay algo que va a venir por mí, cuando somos responsables individuales de trabajar con esto que se nos asignó, que es este avatar, este cuerpo individual. Genial. Em, Fíjate, lo del riñón es el líquido que está sucio y el riñón filtra, ¿vale? Y suelta el líquido y se queda con la materia. O sea, eso es retener. Se queda con, como hacen los mejillones, ¿no? Que se quedan con la materia, con lo material, con el excremento, con lo que no vale, ¿no? Y dices, eso me lo quedo por si acaso, ¿no? Es como si fuera el síndrome de Diógenes, me lo quedo por si acaso algún día lo necesito. Eso es lo que se va acumulando de forma física, sólida. Y Sostener. tener en cuenta que los intestinos y toda la parte inferior de las vísceras tienen la misma función. Retengo, retengo y guardo, guardo. Guardo secretos, guardo cosas de mi vida, guardo vivencias, guardo experiencias y no lo quiero decir porque además me siento avergonzado. Todo lo que se guarda en los intestinos es porque es sucio, es guarro, ¿no? Se dice, tengo una guarrada en la familia cuando sale de ahí. No lo quiero soltar, ¿no? Se dice literalmente. Y fijaros, ahora, una analogía que también cuento, creo que en casa nos salió el tema de la apendicitis. ¿Conocéis la apendicitis grave, la operación de apendicitis que hace como ciento y pico años era mortal? A la persona que le daban la apendicitis ya venía el cura para darle la extrema unción. Hace ya muchas décadas se puede operar, ¿vale? Los, los chinos antiguos decían que el apéndice es el final del intestino delgado, ¿no? Es el final del todo y decían que es como un calcetín donde uno va guardando las cosas, el dinero, las pertenencias, ¿vale? Es un calcetín. Llega un momento que ese calcetín no puede más y revienta, ¿no? Que es lo que sucede cuando tienes una apendicitis, ¿ok? Esto es súper interesante porque luego yo con la observación de mi propio árbol me he dado cuenta, me di cuenta hace ya muchos años que eso tenía muchísima verdad porque a mí me operaron con apendicitis a los 10 años. Tuve apendicitis aguda. A mí se me reventó, me tuvieron que ingresar rápido porque era cuestión de vida o muerte. Aguanté mucho el dolor. Y ah, resulta que a mi padre, a la misma edad, le operaron de lo mismo, exactamente igual, a mi padre, ¿vale? Y casi en el mismo sitio, en el Hospitalet, donde vivíamos. Digo, qué casualidad, en el mismo lugar, la misma fecha y de lo mismo. Con mi padre también lo llevaron corriendo a la ambulancia al hospital con una apendicitis, ¿de acuerdo? Eh, entonces, vamos a la parte económica. En mi árbol genealógico, ya que lo he contado varias veces, había un nudo muy grave relacionado con las pérdidas económicas y con el miedo a no tener dinero, al miedo a que nos faltase el dinero. Y eso me lo he tenido que trabajar, pero muchas veces, porque ha sido un gran patrón en mi vida. Y mi padre, que era bastante avaro en su vida diaria, en su manera de ser, era bastante avaro, sin embargo, era ludópata, o sea, gastaba un dineral en las máquinas, en los juegos. Es decir, que no tenía suficiente con lo que retenía, sino que quería retener el universo entero. Y tenía una enfermedad que tuvimos que ayudarle a tratarla. O sea, la apendicitis ya era un síntoma de esto. En él, en mí, y bueno, espero haberla atajado porque a mi hijo ya no le ha pasado. O sea, quiere decir que algo habré hecho bien para cortar este patrón. Pero que ya lo he hecho en relación a lo económico hace muchos años que lo trabajé. Es como es que hasta el refranero popular tiene mucho que ver con lo que siente el cuerpo. Es decir, cuando decimos me acabas de dar una puñalada en el corazón cuando hay una ruptura, o una puñalada trapera en la espalda cuando tenemos ahí un dolor, ¿no? Y detrás, Una traición. o me va a reventar el hígado de lo que me estás haciendo enfadar, ¿no? Todo esto tiene que ver con la parte lógica del organismo y el sentido emocional de los problemas. ¿Sí? Manuel, ¿querías comentar algo? No, cuando te estaba diciendo que también cuando una traición escenarios hay múltiples y el cuerpo humano justamente es, em,
entendimiento personal, entendimiento individual. Por eso para mí el método de haber conocido liberación genética es hacerlo más automático, es reaccionar menos y es hacer que la transición sea más fácil o más liviana. Porque muchas veces y muchas disciplinas, hoy por hoy hay tantas formas de atender terapia consultiva, holística, de todo tipo. Y al final lo que nosotros tenemos que llegar es al entendimiento personal de cómo funciona nuestro sistema corporal, quién soy yo, más allá del todo, de lo que ve hacia afuera o de cómo se relacionan otras personas, lo uso como ejemplo, pero es ese uso de mi propio sistema para atenderlo y para hacer las transiciones tal vez más ágiles. Hoy por hoy sé y soy consciente y puedo decir que una sensación emocional baja, una rabia o una tristeza, una nostalgia, soy mucho más consciente de cuándo llega al cuerpo, pero sé gestionarla y puedo ser honesto de no tenerla o sostenerla en mi cuerpo por más de una cantidad de minutos. Es mágico cuando Ujú. simplemente la transiciono, la entiendo, la dejo ser, pero que con ese trabajo continuo que hemos hecho a través del método de liberación genética pueda ser consciente de ella, agradecerla, liberarla, pero que mi sistema sea el que se limpie, vuelva a estado regulado y camine en mis proyectos, mis decisiones, como debería hacerlo y no con ninguna carga emocional que también me obliga a tomar decisiones diferentes. Cuando hay una emoción sostenida, llámese rabia, váyanse ustedes cada uno a cómo siente la rabia en su cuerpo y se va a dar cuenta que su reacción no es la misma cuando tiene enfrente o a su pareja o a sus compañeros o a las personas que tienen enfrente. Es inmediato, la vibración cambia, sus palabras cambian, sus ojos, la versión de usted es diferente y por tanto ahí es donde tu comportamiento es emocional. Ahí ya dejaste que la emoción tomara el sentido. Por tanto, el método lo que hace es ese entrenamiento del sistema nervioso, ese soportar la incomodidad o el conflicto que llamamos interno, pero para transitarlo y de forma inteligente, no sostenerlo, sino dejarlo liberar como liberación genética. Exacto, exacto, eso es importantísimo. A veces en las consultas he dicho a una persona, ¿y cómo has gestionado toda esa energía? No lo sé, pero lo tengo aquí guardado. Digo, pues vete a hacer, yo qué sé, vete a la playa y corre o te apuntas a hacer kung fu o karate, que las artes marciales son muy buenas para gestionar las emociones de las personas que no muestran su agresividad, las personas que retienen, ¿no? Es decir, una de las claves, por ejemplo, el bruxismo que es eso de apretar los dientes por la noche, ¿verdad? Que seguramente lo habéis visto muchas personas, es la incapacidad de demostrar la agresividad hacia los demás. Es quisiera morderte, pero no soy capaz de hacerlo. Y lo hace la persona en la intimidad, luego durmiendo aprieta, ¿no? Y se hace daño a las mandíbulas y genera jaqueca, por supuesto. ¿Vale? Y es esa incapacidad de personas que son muy correctas, que son muy, bueno, muy respetuosas con los demás y se guardan ese impulso Y que tal de vez decirle a ese alguien, te pegaría un respeto. bocado, ¿eh? Y que tal vez ese respeto viene como emoción sostenida solamente para no incomodar, ¿no? Muchas veces Claro, internamente retengo y muestro respeto, pero lo que no quiero es incomodar. Entonces el cuerpo busca las señales y busca la forma de, ok, quiero morderte, pero no puedo y voy al bruxismo a generar esa claro. señal. Claro, claro. Yo te digo que antes lo hacía con las uñas. Me he comido las uñas toda mi vida hasta que me he podido desprogramar de eso. Es que yo, mi agresividad, mi capacidad para ser hostil con las personas, e incomodar a los demás, hacía que yo me mutilase las uñas, que es una de las defensas que tiene el cuerpo, ¿no? Y yo inconscientemente me las he comido hasta hace muy poco, hasta que, a ver, colega, vale, ok, ya lo sabes. Ahora ya es decisión tuya seguir haciéndote daño o no. Y ya me he hecho las paces conmigo mismo y ya no me agredo a mí, ya no me mutilo, me hacía hasta sangre. Eso es importante, es decir, con lo que hablaba de antes de las personas que están siempre enfermas y quieren seguir enfermas. ¿Para qué te tienes que castigar? ¿Por qué? Porque hay una sensación de culpa de algo que no has hecho bien, que no estás haciendo bien o que tú crees que no has hecho bien, igual te lo han inculcado de chiquitito y te estás agrediendo y la mejor manera es infringirte un castigo a ti mismo y como no hay nadie alrededor que te lo haga, te enfermas tú. Entonces siempre estás con ese dolor, con esa molestia, es alguien que es como llevar un látigo encima, ¿vale? Eso también hay que entenderlo, también hay que afrontar esa parte con la persona, ¿no? Saber, pues, utilizar el perdón muchas veces. Para mí, como aporte al perdón, Alberto, algo muy importante y que seguro y también enseñamos dentro del método es
esa transición emocional y cuáles son las fases del comportamiento emocional. Si yo estoy en vergüenza, ¿cuál es la transición de una sensación que vibra en vergüenza en un cuerpo humano y cómo lo llevo en esas fases o en esas facetas a no solo liberación, sino interpretarlo, como tú dices, a través del perdón, la autocompasión y definitivamente que llegue el amor? Toda sensación corporal, y no hablemos de nuevo, no hablemos solo de emociones como eso que no vemos, sino que hoy por hoy en múltiples escenarios ya el ser humano pudo calibrar esa sensación que siente el cuerpo a medida que transita por cada una de ellas. Entonces, un paso lógico en el que el mismo cuerpo humano también logra entender en qué lugar está, cuál es la sensación que estoy recibiendo en mi cuerpo y qué método o qué pasos hago para dejar de calibrar en esa sensación. Ustedes vayan y respiren el miedo. Naturalmente el miedo respira en una frecuencia, en un ritmo. Vayan y respiren entonces ahora la rabia, tal vez respira un poco más acelerada y tiene otro tipo de comportamiento. Cuando el sistema nervioso aprende a vibrar en cada sensación, también puede reconocerla, que puede desaprender. Entonces ahí es cuando llegamos con el método a gestionar cada cuerpo de forma diferente, pero que esa mentalidad y esa corporalidad se alineen para que el método los lleve en la transición emocional, la energía se libere y pues justo lleguen a lo que tú dices, a ese perdón, a esa sensación de amor y a esa sensación elevada con la que el pecho camina mucho más fácil. Genial. Bueno, ya para acabar, hablamos un poco de las enfermedades hereditarias, que también forma parte de nuestro método, que habría que primero hacer un tachón y decir las enfermedades no son hereditarias, solamente han podido demostrar un 1% de enfermedades hereditarias de todo el memorándum que hay, de todo el catálogo de enfermedades, solo han podido demostrar que realmente hay un 1% que se hereda y el resto no se hereda. Entonces, ¿a qué se debe? Como decimos en clase, que eso yo creo que quedó bastante claro, ¿a qué se debe que en las familias, en las generaciones, se van repitiendo las mismas enfermedades? Una abuela con cáncer, la hija con cáncer, la nieta con cáncer, o el hombre con una cirrosis, el nieto con una cirrosis. ¿A qué se debe esto? Pues la explicación sobre esto es que nosotros, todos los seres humanos, heredamos la información grabada en la epigenética, en el campo sistémico y en el inconsciente familiar de la forma en la que se han resuelto los conflictos en generaciones anteriores, los conflictos mentales y emocionales. Tal como se resolvieron anteriormente, si yo me enfrento a la misma experiencia, al mismo episodio, voy a buscar en mi historial qué hizo un abuelo para resolver una ruptura matrimonial, para superar la pérdida de una pareja, ¿vale? Porque era un machote y no podía reconocer que la mujer se había ido con otro, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? A lo mejor fue una úlcera de estómago. Entonces, a mí, si me deja la pareja, voy a ir a buscar en ese catálogo que tengo, ¡pum! Y voy a generar una úlcera de estómago como hizo mi abuelito. Así lo solucionó, ¿de acuerdo? O así al menos el cuerpo buscó la alternativa a no solucionarlo de una forma efectiva a través de la expresividad, de la yo qué sé, del actuar desde el cuerpo, del corazón, mejor dicho, o desde la mente, ¿vale? Esa es la razón por la que creemos que las enfermedades se heredan la resolución del conflicto, la forma de resolver el conflicto. Esa es la información que traemos y eso es lo que hay que intentar revertir cuando se pone en juego la supervivencia del cuerpo. ¿Vale? Cuando el cuerpo al final no tiene otro remedio que acabar del todo porque yo no le pongo conciencia, culpo a los demás, busco alternativas en la medicina alopática y al final no hay otra manera, ¿de acuerdo? Hay que resolverlo de diferente manera. Al final, la enfermedad solo es un síntoma más, solo es una luz de alarma más. Es como decíamos, es el camino. La enfermedad es el camino de la sanación. Aunque parezca incongruente, es así, ¿de acuerdo? El alma puede ser eterno. El cuerpo lo que intenta es vivir el máximo tiempo posible. No tiene sentido tener una enfermedad para morir. Al contrario, el sentido de la enfermedad es para autosuperarnos y ser cada vez más, bueno, tener una estructura mucho más empoderada, ¿vale? Y poder avanzar y durar el máximo tiempo posible para, para conseguir nuestro propósito aquí en la Tierra, ¿de acuerdo? Esta sería la idea.
Si quieres aportar algo en esto, Manuel. Bueno, no, Alberto, como tú dices, más que todo cerrando y para todos los que están conectados y que van a ver esta transmisión, pues es importante contarles que el trabajo interno y personal que hemos hecho justo es para compartir la información que trae la liberación genética. Ustedes lo vieron en esta clase y los que son consultantes de su propio sistema corporal se van a dar cuenta que buscamos en toda parte. Hay miles de disciplinas, hay miles de formas en las que yo puedo hacer esa gestión de emociones. Y lo que nosotros hoy estamos compartiendo es una forma que le ha funcionado a muchas personas. Alberto, cada vez soy mucho más consciente del éxito que tiene el método, la forma tan ágil que llega a el entendimiento emocional y pues personal de cada uno de nosotros. Pero pues que todos los que quieran entender más de esto, se quieran autoconocer, sienten que tal vez en su gestión emocional hay un conflicto que no resuelven, una carga que viven sintiendo y que sostienen en el tiempo, pues definitivamente no vale la pena esperar y solamente conózcanse a través de ir a su cuerpo interno, ir a su gestión emocional, ir a saber qué es esa vibración que los hace reaccionar, cómo están reaccionando y qué es esas historias que se crean en sus contextos para que eso sea señal de ir al trabajo interno, de ir a lo mucho que tienen de responsabilidad, de autoconocerse y hacer esas liberaciones genéticas que naturalmente deben hacer. Entonces, nada, Alberto, un abrazo a ti y a todos. Creo que es una muy buena clase. No sé si tú ya lo despides, pero estoy muy Gracias. Sí, honrado de estar yo, acá. yo quiero agradeceros a todos los que os habéis conectado, a ti, Manuel, Gamet, por tu presencia y tu acompañamiento. Genial. Estoy muy agradecido y las compañeras. Y voy a cerrar con Pieri, que ha hecho un comentario para que veáis que todo está conectado, ¿no? Dice, mi hermana le pasó lo mismo a los 10 años, lo de la apendicitis. A mi hermana le pasó igual a los 10, a otro hermano como a los 30, y mi hermano justamente es ludópata ahora con 42. Fijaros el ciclo biológico memorizado que hace 10 más 30, 40. Como sigue la tabla de los ciclos biológicos. Si nadie es capaz de resolver eso que ha sucedido, alguien lo va a hacer en su experiencia vital. Y si el ludópata no toma conciencia, volverá a ocurrir otra vez de forma orgánica hasta que alguien se lo pueda quitar de encima, este sufrimiento, porque al final el tema del dinero acaba siendo un sufrimiento muy potente. Gracias, Pierre, y gracias a todos. Y nos vemos el martes. Para las personas que habéis estado en el canal, o habéis visto, pues os invitamos a formar parte también de Liberación Genética. Creemos que os va a ayudar mucho y bueno, un saludo a todos los que estáis aquí. Chao. Un abrazo. Chao, chao.